Punta Arenas. Buenos días, mujeres hermosas de Punta Arenas. So before I tell you my story, I want you to understand what we look like in the spiritual realm. Así que antes de decirle mi historia, quiero mostrarles cómo era mi espíritu antes de que Dios viniera a mi vida. We're entangled. What God sees is all the sin that entangles us. Cuando yo tenía, estos eran todos los pecados y todas las ataduras que yo tenía. So I'll just let you read it. So we don't have to go back and forth. Just Hebrews 12. Vamos a leer Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. What are the things that are entangling you? Así que algunas de las cosas que te tenían a ti atado. Is it a spirit of fear? Es el espíritu del miedo, Anger? de amargura Unforgiveness? y falta de perdón, Worry? preocupaciones, Offense? Has ofensas. somebody said something that offended you? Cuando alguien te dijo algo que te ofende a ti, That is entangling you? está atándote a ti. Disappointment? Depresión, Discouragement? palabras de desánimo, Jealousy? celos, Stress? estrés, Self-pity? una baja autoestima. Hebrews said, throw it off. You have to take it off. Así que Hebreos dice que tienes que tomarlas afuera You have to look away from your problems y tienes que huir de tus problemas and look unto Jesus, who is the author and the finisher of your faith. y ver a Jesús, que Él es el autor y consumador de tu fe. Amen. So when you spend time this morning, were you spending time with your problems, Así que cuando tú tienes problemas with the things that entangle you, que te están atando a ti, or were you spending time with Jesus Christ, the author and the finisher, the one who has the truth about así que tienes you? que más gastar el tiempo con Jesús, que es el que te puede ayudar a ti. You have to throw off the things that entangle you. In Luke, Así que tienes 10:19. que desechar las cosas que te han estado atando a ti. go to Luke 10:19. Ahora vamos a ver Lucas 10:19. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. You have the power and the authority over the devil. Ustedes tienen el poder y la autoridad sobre el enemigo. The creep, you can put him under your feet. Ustedes pueden bajarlo sobre sus pies y echarlo afuera. So I'm going to tell you a story. Así que les voy a decir una historia. I wrote a book, Yo escribí un libro and I wrote the story as a testimony of God's grace and glory. y yo escribí ese libro como testimonio de la gloria de Dios y la gracia sobre mi vida. So Patricia was a farmer. Así, Patricia era una granjera. I was a real estate developer. Yo trabajaba en bienes raíces. I was filled with pride. Yo estaba llena de orgullo The more I did, the more praise I got, de todo lo que yo daba y todo lo que yo recibía. the more I wanted what the world could give me, Era todo lo que yo quería, más y más y más. which was separating me from the will of God. Y eso me estaba separando de la voluntad de Dios. But that's what the enemy wanted. If he could keep me from being here with you today, Pero eso es lo que el enemigo quiere, que nos separemos de la voluntad de Dios. that the devil would have won. Pero el enemigo no lo quiere, But God had a bigger plan. porque Él no quiere que hagamos el plan de Dios. So every time you have a trial, Así que cada vez que tengas un problema, you have to realize that there are two plans for your life. tienes que pensar que hay dos planes para tu vida. God has a plan for your life, Dios tiene un plan para tu vida and Satan has a plan for your y life. también el enemigo tiene un plan para tu vida. Who are you agreeing with? ¿Con quién estás de acuerdo? God. Con Dios. God. You agree with God's plan for your life. Dios tiene un plan para tu vida. And so when the enemy comes into your mind and he tells you that you're not smart enough, Así que cuando el enemigo viene a tu mente y te dice que tú no eres lo suficientemente or you're inteligente not pretty enough, y que tú no eres lo más bonita or you're not good enough, y que tú no eres lo mejor, you tell him he's a liar.
Tú tienes que decirle que es un mentiroso. that you are righteous, you are covered in the blood of Porque Jesus, tú eres poderosa y estás cubierta con la sangre de Cristo. and that God has defeated the enemy. He has defeated the enemy, Y Dios ya venció al enemigo. and you have been set free. Y tú eres libre. God said, who the Son sets free is free indeed, and today Y Dios vino a hacernos libres y hoy es el día para hacernos libres. you will all be set free. Todos ustedes van a estar libres. You are going to throw it off. Whatever Así que is tienen entangling you, throw it off. todo lo que te esté atando, tíralo afuera. And so what Satan tried to do Así was que- destroy me. Así que lo que el enemigo estaba tratando de hacer era destruirme. Remember, I told you last night he has 3 goals. Así que recuerden que yo les dije ayer que tenía tres The enemy metas. comes to only steal, Solo viene para robar, kill, matar and destroy. y destruir. But Jesus came so that you could have life to the abundance. Pero Jesús vino y Él vino a darnos vida en abundancia. Imagine more. And so Satan started. He said, I'm going to take away your reputation in the community. And so Así que el enemigo vino y vino a dañar mi reputación. I was accused of a crime and arrested. Yo estuve arrestada porque fui acusada de un crimen. I couldn't believe it. Y yo no lo podía creer. I had done nothing wrong, Yo no había hecho nada malo. but the enemy, the accuser of the brethren, Pero el enemigo vino a acusarme. put me in a trial, Me puso en una prueba. and I was tested. Who was I going to believe? Y yo iba a ser juzgada. Was I going to believe what the enemy said about me, Y que yo iba a creer lo que el enemigo decía de mí. or what God had planned for my future? O el plan de Dios para mi futuro. And so I had to not look with my eyes, Así que no tenía que ver con mis ojos. because for 2 years the Por- losses were great. Porque por 2 años fue maravilloso. I believe that God had a greater plan for my life. Yo creo que Dios tiene grandes planes para mi vida. And so the first thing I lost was my reputation, what As- people thought of me in the community. Así que lo primero que yo perdí fue mi reputación en la comunidad. Because the first thing the enemy wants to do is isolate you. take Porque you primero away. lo que el enemigo quiere hacerte es aislarte a ti. The second thing I lost was my job. La segunda cosa que yo perdí fue mi trabajo. The third thing I lost was my marriage. Y lo tercero que perdí fue mi matrimonio. So what was God doing? Was I crying out saying, God, why is this happening to me? Pero entonces yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? And I'm telling you, what God said to me was I had a spirit of pride and I needed humility. Y entonces Dios me dijo que yo tenía un espíritu de orgullo y yo necesitaba humildad. And so all the things that took my time and attention, he took away from me. Así que todo lo que estaba quitándome la atención de Dios, Él se lo llevó. I was spending all my time working. Yo estaba gastando todo mi tiempo trabajando. And God wanted me on my knees in his word, claiming the truth in my life. Y Dios me quería a mí aprendiendo de su palabra y lo que Él tenía para mi vida. And so for 2 years, I went through this trial. Así que por 2 años yo estuve con esas pruebas. And I'll tell you, you say, where are you, God? When will this be over? Y yo le digo a Dios, y yo le decía a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? God is never late, not 1 minute. Habakkuk says, Dios, he is never late. Dios nunca es tarde, nunca está tarde. But he comes on his time when you have been perfected for his Pero Él purpose. viene en el perfecto tiempo. So when I thought it couldn't get any worse, I'd lost my reputation, Pero entonces yo ya había perdido mi reputación, my job, mi trabajo, my marriage, mi matrimonio. my daughter attempts suicide. Y mi hija intentó suicidarse. What else could happen? ¿Qué más podía pasar? I began to feel the stress of the things that could encumber me, worry. Yo comencé a estresarme, a preocuparme, a sentir miedo por todas estas cosas que me estaban pasando. How was I going to pay my legal bills? ¿Cómo yo iba a pagar mis cuentas? But we serve a God of provision. Pero creemos en la provisión de Dios. Jehovah Jireh, my provider. El Dios Jireh es mi proveedor. He provided joy. Él nos da gozo, He provided peace. nos da paz. And in his word, he promises Y en su that palabra Él promete he will restore what the enemy has taken from you. que Él va a restaurar lo que el enemigo nos ha robado. 7 times. And he did. Y Él lo hizo. So when I worried that I wouldn't have the money, Y así que yo estaba preocupada de lo que no iba a I tener el believed dinero. God. Yo creía en Dios. I stood on his word, Yo nada más estuve en su palabra and he provided. y Él proveyó. What do trials teach us? ¿Qué es lo que las pruebas nos enseñan?
My trial was about faith and believing. Mi prueba era sobre fe y creer. Because you can say you have faith, but if you don't believe, Porque tú puedes decir que tú tienes fe, pero si no crees, then it's not yours. no va a ser. So you have to believe. Así que Even tienes though que creer. what you see Sin importar lo que tú veas, in the world isn't the same, en el mundo es lo mismo. believe that God is in control. Cree que Dios toma el control. And the things that he says in his word aren't for everybody but you. They Y are lo que está for you. y todo lo que está en la palabra es para ti y fue escrito para ti. Nobody wants to admit that they have a prideful spirit. Nadie le gusta admitir que es orgulloso. Oh, I'm not proud. No, yo I no puedo don't decir, suffer. yo no soy orgullosa. Maybe they have some pride issues, but not me. Tal vez ellos, pero no yo. That's the worst kind of pride. What does God say about pride? It stinks. ¿Qué es lo que Dios dice sobre el orgullo? Que Él lo aborrece. The word says the first shall be last. Dice, and the last shall be first. It's dice la humility. palabra que los últimos serán los primeros. I want to be last. Y yo me fui a los últimos. That trial taught me Esa that prueba me enseñó greater is he that is in que heaven el, than he that is in this world. que And el único God maravilloso es Él. The greatest lesson that I had to learn La mejor lección que yo he aprendido is the lesson of forgiveness. es la lección del perdón. And forgiveness is an act of obedience. Y el perdón es un acto de obediencia. How many people feel like giving forgiveness? ¿Cuántos les gusta perdonar? No, it doesn't feel good. It's like No se siente bien con la falta de perdón. I was accused. I didn't do anything. It wasn't my fault. Yo estuve acusada y yo hice algo que no había, me acusaban por algo que no había hecho. Why should I forgive them? Porque They yo ruined tenía my que life. perdonarlos a ellos. They ruined my life. Ellos arruinaron mi vida. But God said, they asked, how many times should we forgive? Pero ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 ¿Qué nos times dice Dios? 70 times veces 7. 7. More and more. Why? Because it's an act of obedience. It doesn't feel Porque good. es un acto de obediencia. But you have to forgive Tú tienes que perdonar and forget. y olvidar. Does God remember your sins? Dios te recuerda tus pecados. He casts them aside as far as the east is from the west. Él tiene todo bajo control. There is no accounting. No hay nada que... No long list of all the things. No hay ninguna lista de pecados que Dios nos va a mostrar otra vez. And so you have to believe when you ask God to forgive you, Así que tienes que creer cuando le pides a Dios que te that perdone. you are forgiven. Que tú ya eres perdonado. Jesus stands between us Jesús and God. está delante de nosotros. We are covered and made righteous in his blood and Y forgiven. hemos sido lavados con su sangre. So when Satan says, oh, no, 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 no. Pero el enemigo that's dice, not for you. You're no, not eso no es para ti. Tú no eres perdonado You're not todavía. worthy. How many Tú no eres times valiosa. are you picking back up those things that God already forgave you? ¿Cuántas veces tú has tomado otra vez lo que te estaba atando? You need to throw them off Tienes que tirarlo and look to Jesus, who is the author and the y finisher. ver a Jesús, que es el autor y consumador. So I'm going to tell you that God restored me. Así que quiero decirte que Dios me restauró. The enemy wants to steal, kill, and destroy, but God wants El to enemigo restore quería you. matar y destruir, pero Dios vino a restaurarme. When I thought I had lost everything, Cuando yo pensé que había perdido todo, I got on my knees and I said, I am broken yo me arrodillé y dije, estoy quebrada and I am yours. y yo soy tuya. Use me. Úsame. I said, here I am, Lord, send me. Yo dije, aquí estoy, Señor, envíame a mí. And when I gave my life Pero y cuando yo le di mi vida back to Jesus for a his use, Jesús para Él, he restored me. Él me restauró. He opened up the gates of heaven and poured out a blessing. Él more abrió than las I could- ventanas de los cielos y envió bendiciones a mi vida. That blessing is yours. Y esa bendición es para ti también. You have to claim it and say, it is mine. Tienes que reclamarla y decir, es mía. And the enemy cannot take it from me. Y el enemigo no puede quitártela. God had all the charges against me dropped. Dios, Dismissed. Dios no quiere que tú pierdas nada.
dismissed. There is no record. Eso es así, Él no quiere que tú te pierdas de nada. He provided me 7 times financially what the enemy had stolen from me. All the money I had Él to me dio la make, he gave providencia back. de todo lo que el enemigo me había quitado. And he restored me so that I could not work, Y Él me restauró, así que In ya the no tenía que trabajar. but work for his kingdom. Pero ahora sí trabajaba, pero para su reino. The enemy tries to distract us El enemigo trata de distraernos from God's call on your life, del llamado que Dios tiene para tu vida, for his vision for you. de la visión que Él tiene para ti. God has put a talent in each and every one of you Dios ha puesto un talento en cada una de ustedes that he does not want to be buried. y no quiere que lo pierdas. He wants it invested, put back into the kingdom. Él quiere que tú te llenes del reino. In Hebrews, he gave us the example of the race, the runner. Y Él nos da el ejemplo de alguien que corre. We are in a race every day. Nosotros estamos en una carrera todos los días. Do not be distracted by the enemy. No tenemos que dejarnos distraer por el enemigo. Keep your eyes on Jesus. Mantén tus ojos en Jesús. I want to talk to you a little bit about how the distraction continues and why you have to be steadfast in your believing. Yo quiero decirte cómo es que esa distracción trabaja y quiero que tú aprendas a creer. When Patricia came back and said, we're coming to Punta Arenas to bring the dream team here to preach to you, Cuando Patricia vino y nos dijo que ella iba a traer nuestro equipo To aquí tell a our- Punta Arenas to tell our stories, a contar nuestros testimonios, the enemy began his attack on our families. el enemigo empezó a atacar nuestras familias. So my daughter, the one that I told you about that attempted suicide, Así que mi hija, recuerden que les dije que tenía una hija que intentó suicidarse, through our prayers, God restored her. pero Dios la restauró a ella. So for 10 years, Así que por 10 life has been años, good. While she was in, ella había estado en una rehabilitación. she got pregnant. Ella se embarazó. And I thought, you know what, Lord, what the enemy has used to destroy her life, you will turn out for her good. Así que yo dije, Dios, el enemigo ha venido a destruir, pero sé que tú vas a tomar algo bueno de esto. And so we claimed when she was pregnant that God had given her a mighty warrior. Así que nosotros clamamos a Dios para que ese bebé que venía va a ser un guerrero de Dios. And that's when I thought, you know, God has a great sense of humor. Así que Dios tiene un buen sentido del humor. When I was praying for a mighty warrior for her, I was praying for a husband. Cuando yo estaba orando a él para que le diera un guerrero, yo estaba orando por un esposo. And what God brought was a baby. Pero lo que Dios trajo fue un bebé. And that baby, Y ese bebé, but that baby is a mighty warrior for God. pero ese bebé va a ser un guerrero de Dios. She is strong and of good courage. Fuerte y victorioso. And she doesn't rest. Y ella no descansa. For the first time, Pero la primera vez, that Isabel, eso es acerca de... she's awake from 6 in the morning until midnight. Ella siempre se levanta desde la mañana hasta la medianoche. She keeps her mother busy so that she's not thinking about her old life. Ella siempre se mantiene ocupada Drugs and alcohol. Drugs, alcohol. en alcohol y drogas Eating disorder. y problemas alimenticios. And so recently, Así que recientemente, as soon as we said we were coming here, cuando dijimos que estábamos para venir acá, the enemy began his attack on all of our families. el enemigo comenzó a atacar a todas nuestras familias. My daughter thought, it's okay, I can have a drink. Mi hija dijo, yo creo que está bien, yo creo que yo puedo tomar. Her eating disorder began to take Y los, seed in her mind. y los problemas alimenticios comenzaron a tomar lugar en su mente. She lost 30 pounds in 1 month. Perdió 30 libras en un mes. And we saw the attack of the enemy come back on her life. Y vimos los ataques del enemigo regresar a su vida. And you saw what a mighty prayer warrior Stacy is. Y también acerca de Stacy. Stacy and I prayed that that spirit, Y Stacy y yo oramos que ese espíritu, he's unemployed. He had no business on my daughter's life. que no tenía And ningún we have lugar en la cast him out. vida de mi hija. We cast him out. Y lo echamos fuera. And for the first time Y la primera vez, in 5 years en 5 años, of Isabel's life, she rested.
en la vida de ella. So that spirit has been on my daughter for years. Así que ese espíritu ha estado en mi hija como por años. Just low enough that we couldn't really see it. Así muy pequeño, como que casi no lo podemos ver. And when we said, get out, you have no business here because we have power and authority Y over cuando the devil, dijimos, vete afuera porque nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha dado. our little mighty warrior was able to rest. Ahora ese guerrero está dispuesto para So I'm descansar. asking you, are you able to rest in God's word today? Así que ustedes están dispuestos a descansar en Dios y en lo que Dios tiene para ustedes. When Jesus left us one very important thing. Cuando Jesús nos dejó algo muy importante. He said, I leave you my peace. Y yo les doy mi paz. And so today I want you to accept and really believe that you have His peace. Así que yo quiero decirles a ustedes hoy que reciban esa paz y que de verdad crean que pueden tener paz. His joy and His love. El gozo y el amor. And remember, Y recuerden, He has a plan for your life, Él tiene un plan para tu vida. and you will not let the enemy. Y no se lo tienes que dejar al enemigo que te lo robes. Amen? Amén. Come on. Believe it. Créelo. Right, church. So my story has a great ending. God gave me a Así que wonderful husband. mi historia tiene un hermoso final. It is Me a dio love un hermoso esposo. It is a love story beyond anything you can imagine. God's love. Es una historia de amor más allá de lo que ustedes puedan imaginar. El amor de Dios. So when I thought I could not be loved again because my former husband said, Y nobody will love you. y cuando yo pensé que ya nadie me podía querer más, God said, Él I love you. Dios dijo, yo te amo. And He sent me Y Él me envió a man that loved me, el hombre que me ama, speaks my love language, que words habla of el mismo affirmation. lenguaje del amor que And yo I'll tell you, hablo. how did we meet? ¿Y cómo nos conocimos? On the internet. En el internet. God works in mysterious ways. Dios trabaja de una manera misteriosa. So I have to tell you the quick story because it's the funniest part. So Así que voy a decirles un poco la historia que es muy divertida. I was on the computer because I wanted to have God work on my personality. Yo estaba en la computadora porque yo quería que Dios trabajara en mi personalidad. Was I strong-willed? Yo era muy fuerte Did I still have an issue with pride? y yo había luchado con el orgullo Did I want to control everything? y yo quería controlar todo. Don't agree with that. I'm still working on that. Y yo sigo trabajando en eso. God connected Dios me two conectó. broken hearts. Dios conectó dos corazones rotos He gave us beauty for ashes. y nos dio una hermosa amistad. Both of us had suffered a horrible breakup in our marriage. Los dos habíamos terminado de una manera muy terrible en nuestros matrimonios. But God said, I will restore you. Pero Dios dijo, yo voy a restaurar. And for 8 years, Y por 8 años, we celebrate today nosotros celebramos hoy like the day we got married. como el día que nos casamos. And so I tell you, ladies, Así que yo les digo, mujeres, believe that God will restore your relationships. crean que Dios puede restaurar sus vidas Begin to speak your husband's love language. y comenzar a hablar los lenguajes del amor con sus esposos. And I promise you, he will learn to speak yours. Y les prometo que Él va a aprender a hablar como And ustedes. you must believe that God Solo tienen que creer en Dios, can heal your relationships que Él puede sanar sus relaciones with your husband, con sus esposos, your children, con sus hijos, your friendships, con sus amigos, all the things that entangle you in this world. con todas las cosas que las han tenido atadas. If you lift up and ask God Y se las dan a Dios y le piden a Él to heal them, que las sane. he will. Y Él lo hará. Amen. Amén.